Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo nos encontramos con ustedes en este día para compartir un nuevo tema que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Y vamos a tomar el tema del reino de Dios. El reino de Dios dice que está aquí, que está entre nosotros. Pero sin embargo, en otras partes dice que el reino de este mundo está usurpado. Entonces, ¿en cuál reino vivimos? ¿A cuál pertenecemos? ¿Y qué va a pasar con el reino donde el enemigo lo tiene usurpado, el maligno? Vamos a pararnos en el siguiente texto, que fue donde terminamos el video anterior. En el video anterior leímos el texto de Juan 18:36. Ahí nos estaba explicando el hermano Luis Arrañaga. Y dice en Reina Valera, dice el texto de la siguiente manera. Juan 18:36 dice: Respondiendo Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cómo que no es de aquí?, nos dijo el hermano. Si Jesús precisamente vino a instituir su reino, entonces sí debe ser de aquí. Algo pasó ahí, que es lo que nosotros vamos a explicar en el día de hoy. Va a ser una clase bien bonita. Respondiendo Jesús me dijo, dice así, Juan 18:36, eso es cuando en la conversación que tenía con Pilato. Respondiendo Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y si leemos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy actual, dice: Jesús contestó: Mi reino no es un reino terrenal. ¿Cómo que no es un reino terrenal? Si precisamente Jesús vino a instituir el reino suyo aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y dice así la traducción: Si mi reino no es un reino terrenal, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice: Mi reino no es de este mundo. Y en la Reina Valera de 1960 dice: Mi reino no es de aquí. Ah, pero tremenda sorpresa, porque Dios mediante, dentro de muy poco vamos a tener un curso con una Biblia nueva para nosotros, pero que es muy antigua, del 1602, Reina Valera de 1602. Y mire, tremenda sorpresa. En la Reina Valera de 1602 dice, Juan 18:36, respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. O sea, no es mundano. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, esa es la falla que hay en las traducciones de la Biblia Reina Valera del 60 y otras Biblias, que dicen, le falta el mas ahora. Mas en este momento, mi reino no es de aquí. Luego va a venir un momento en que Satanás, el enemigo, el príncipe de este siglo, va a ser derrotado. Entonces, ya les expuse, ya les planteé la problemática que vamos a exponer junto con la hermana Denise en el día de hoy. Y la problemática es esa, que dice Jesús: Mi reino no es de este mundo, pero le quitaron la palabra mas ahora. Mi reino no es de aquí, mas ahora. Pero vendrá un momento en que sí es de aquí. Le voy a dar el paso
a mi hermana Denise, y luego yo vuelvo nuevamente a tocarles otros punticos sobre el reinado de Dios. Vamos a dar el paso a mi hermana. Muy bien. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahí está mi hermana. Bueno, entonces vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te damos gracias por traernos aquí, Señor, y dar tu palabra otra vez, Señor, y que toda palabra que salga de nuestra boca sea dirigida por el Espíritu Santo, que ninguna fuerza afuera de tu voluntad, Dios, que no sea de ti, Dios, que no interrumpa ni tuerce la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que llegue esta palabra a los corazones y que se arrepiente la gente y sea salva con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahora quiero comenzar con un salmo. Y voy a leer el Salmo 117, dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, hoy quiero leerles de Efesios, y voy a leer del capítulo 1, verso 20, que dice así hasta el 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y pues estábamos hablando, ¿verdad?, el martes, que las palabras que una interpretación dice y otra no dice, es un cambio en lo que quiere decir ese verso, ¿verdad? Entonces, al momento, esto era antes que Jesucristo fue crucificado, antes que Él hiciera el último sacrificio, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, estaba diciendo que Él no iba a tener un reino físico y que no era su reino aquí ahorita. Entonces, pero cuando ya Él ya aprobó la muerte por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir y tener vida eterna, entonces ya cambió lo espiritual y ya cambió todo lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios le dio la autoridad a Jesucristo y le dio el reino a Él, que Él sea el rey. Entonces, lo que dijo ahí antes que se fuera, dijo, en este momento no estoy reinando, pero era nomás una palabra que cambia todo, ¿verdad? Y esa palabra era... now. ¿Cómo? Now, ahora. Ahora, sí. En este en momento. inglés dice now. Entonces, Él está hablando con ellos en ese momento, pero luego en otro momento cambia todo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿quiere seguir, pastor? Sí, no, usted lo está exponiendo muy bonito. Ok, entonces voy a leer Santiago 4. Dice el verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, siempre hay espíritus y demonios que vienen a tratar de tentarnos y están como sentaditos oyéndote
y si fallas en tu palabra, ahí se meten. Es que les dejaste dice la gente, le dejaste la puerta o la ventana abierta al diablo. Entonces, si tú no sigues la enseñanza de Cristo y sigues ofendido o no respondes como te dice la palabra, oyes el Espíritu Santo pero no obedeces, entonces cambia tu pensamiento y comienzas a tener pensamientos que no están alineados con el Espíritu Santo, y debemos de obedecer el Espíritu Santo. Entonces, si no están tus pensamientos alineados con el Espíritu Santo que te está diciendo algo y te desvías, entonces tú comienzas a pensar y a imaginar, y Él te manda una semilla mala. O en Salmos dice en inglés se dice fiery dart, ¿verdad? Entonces estos pensamientos no son de Dios. Entonces la daga o el dart, ¿verdad? Puede ser, dice, no temerás al terror nocturno, no, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruye. Entonces, ni saeta que vuela de día. Entonces, esas flechas son imaginaciones, ¿verdad?, que entran a tu mente y te causan que se te descontrolen las emociones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos las frutas del Espíritu Santo adentro de nosotros, y si nos quedamos en la palabra de Dios, comienzan a brotar y se comienzan a ver, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pensar y usarlas. Entonces viene una saeta que vuela de día, o en inglés le dice fiery darts, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Y si tú paras estos pensamientos y no dejas que te controlen tu boca, entonces puedes mantenerte en paz. Pero si tú no tienes control sobre tus pensamientos y tus emociones y dejas que se salgan del control, entonces tú misma te vas a atacar y va a salir algo de tu boca que no debe de salir, y esos espíritus están oyendo tu boca y están ahí ilegalmente, no tienen control. Ellos no tienen control sin que una persona los deje usar, que lo usen, ¿verdad? Si tú estás en la palabra y no dejes que esos espíritus te usen, no va a pasar. Pero si tú los dejas y no te quedas en la palabra, se sale de control tus emociones, ¿verdad? Y te comienzas a quedar más y más enojado o enojada, o comienzas a justificar tus pecados en vez de irte del pecado, como dice en Santiago, ¿verdad? Y que se irá el diablo, ¿verdad? En veces de decir, no, ya no voy a hacer eso, y que se vaya el diablo, entonces si sigues, entra más en tu actitud y en tu ser, ¿verdad? Así es. Muy bien, la hermana nos ha hecho una exposición de cómo nosotros podemos salir de estas acechanzas del enemigo, porque partíamos de Juan en el capítulo 18, versículo 36, que decía, mas ahora, en este momento, mi reino no es de este mundo, no es de aquí, ahora en este momento, por lo pronto, porque Satanás estaba bajo la influencia, y lo explica muy bien Denise, dice, Jesucristo no había muerto, pero ya Jesucristo murió por nosotros. Ya tenemos el arma de la fe, tenemos la cruz como el símbolo donde Jesús venció la muerte, derrotó la muerte. Jesucristo no se quedó muerto, sino que Jesucristo resucitó, y por lo tanto nos compró un lugar en el cielo para que donde Él esté, estemos también nosotros.
Luego, por ahora, en ese momento, por ahora no está todavía, en ese momento. Pero en este ya instante, después de 2000 años, no podemos seguir diciendo que el reino de este mundo, que el príncipe de la paz está aquí, porque es señal de que no hemos hecho el trabajo. Mire, hay dos libros que nos ayudan muchísimo. El uno es el de Alejo Carpentier. En el libro de Alejo Carpentier dice El reino del mundo. Y él habla sobre la problemática de la esclavitud. Cuando en Haití y por problema de la colonización trajeron a los morenos, a los de raza morena para esclavizarlos. Entonces él se apoya ahí para decir, este mundo es un reino de esclavitud, es un reino donde todo el mundo anda sometido y está bajo la influencia del enemigo. Unos hombres esclavizan a otros hombres, pero Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amen. Luego en Jesucristo somos libres. Pero si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no hemos recibido a Jesucristo como mi Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, y no nos regimos por las leyes del amor que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, pues el mundo sigue siendo atado a Satanás. Y del mismo modo, ese fue en el siglo XX que Alejo Carpentier escribió ese libro, pero en el siglo XIX, Víctor Hugo también escribió un libro que se llama Los Miserables. El libro de Alejo Carpentier se llama El reino de este mundo. Se habla sobre la esclavitud, cómo el ser humano sigue esclavizando a los otros seres humanos. Claro, porque Cristo no vive en el corazón de esas personas. Ahora, Víctor Hugo habla sobre los miserables. Antes se llamaba Las Miserias. Ese libro se llamaba Las Miserias, pero después él en su trabajo que hizo del proceso de literatura lo puso Los Miserables y habla precisamente del mismo tema. Jean Valjean, que es el protagonista, comete un error que es robarse un pan para llevarle comida a sus hermanitos. Y llegó a la panadería, se robó un pan y lo persigue la policía y lo condenan por el pan a 20 años de prisión. Y luego él sale todo herido y comete otros. Y así va cometiendo otros delitos y se le va agrandando. O sea, las miserias del ser humano, porque está bajo la influencia del enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es llevarse el alma de uno, lo que quiere es que uno se muera, lo que quiere es que uno se porte mal. Por eso la palabra dice, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales. Entonces, Jean Valjean, que es el protagonista, llega donde un sacerdote, donde un ministro, y le roba unos utensilios de plata que tenía, las cucharas, los tenedores, unos platos muy famosos. Y la policía lo agarró y se lo trajo al sacerdote para decirle, al ministro, para decirle que estaba el ladrón para que lo acusara. Y el ministro le dice, le da son los dos candelabros donde ponía las velas ahí, de plata también, muy valiosos. Y se los dice, oh, al contrario, yo se los regalé. O sea, lo justifica. Jesucristo, ¿verdad? Que me justificó. Dice, yo se los regalé y le entrega los candelabros. Y cuando la policía se va, le dice, esto para que tú cambies el mal que estabas haciendo, para que ahora vuelva a hacer el bien y ya nadie te acusa. Ese es el libro de Víctor Hugo. Es un libro larguísimo, grande. Pero en el fondo es eso, que Jesucristo ya actuó con nosotros. Jesucristo con su sangre nos redimió. Su sangre nos cubrió los pecados, nos quitó los pecados. Amen. Y en su cruz clavó nuestros pecados. En su llaga metió nuestras enfermedades. Por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, antes, más ahora el reino no está aquí, pero después que Jesucristo ya vino, nosotros seremos juzgados, es en el reino de Jesucristo. Y una de las, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 17, versículo 20, dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, míralo, aquí está o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está, cuando dos o más se aman. Dice que cuando dos personas se ponen de acuerdo
para pedir algo en mi nombre, Él nos lo va a conceder. O sea, con 2 o más que nos pongamos de acuerdo, y ustedes se imaginan los 7,000 millones de personas de acuerdo, todos junticos, todos unánimes juntos. Entonces dice, y aquí el reino de vosotros está, dentro de vosotros está. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El reino de los cielos ya está entre nosotros, porque Amén. Cristo ya nos redimió, pero nosotros tenemos que hacer parte de ese reinado. Pero no es que nos descuidamos y no actuamos como verdaderamente hijos del Rey, hermanos de Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, y nosotros somos también reyes, nosotros somos sacerdotes, nosotros también tenemos la autoridad, Amén. pero no la ejercemos. Esa es la problemática que nos sucede. Entonces, cuando se dice, no, es que este mundo está tomado por Satanás, pues claro, porque nosotros no lo rescatamos. Jesucristo vino y lo rescató, pero las nuevas generaciones se descuidan y se lo dejan al enemigo y no actúan como deberíamos actuar. Eso es lo que significa el capítulo 18 de Juan 18:36. Le voy a pasar a mi hermana Denise y luego yo cierro con otra cosita y luego otra vez ella. Pues mucha gente toma todo lo que oyen, ¿verdad? Y luego lo repiten y se vuelve confusión. Y es muy importante que confirmar con la palabra de Dios todo lo que oímos cuando estamos oyendo predicaciones, sea en tu iglesia o en un estudio bíblico o nomás en una plática que estás teniendo una comida con tus amigas o amigos y se comienza a traer la palabra de Dios, pero seguro es la palabra de Dios, entonces hay que siempre confirmar con la palabra de Dios. Y estaba yo leyendo esto de este pastor que se llama Graham A. Cole, y él escribió un libro que dice, En contra de la oscuridad, la doctrina de ángeles, Satán y demonios. Y él tiene 10 puntos que debemos de saber de los demonios y Satanás, ¿verdad? Y uno de ellos es, los demonios son ángeles caídos, y habla de Génesis 3, 1, 2 y Apocalipsis 22. Revelaciones también se puede decir. Okay. Sí. Y Apocalipsis 12, 7, 8. Y dice que fueron sacados de estar con Dios porque él quería ser Dios. No quería ser como Dios, quería ser Dios. Entonces, se llevó, dice, una tercera parte de los ángeles. Y entonces estos son los demonios del diablo. Y ellos tienen su corte. El diablo es el jefe y los demonios son los que le siguen. Así es. Y está explicado en muchos versos, en Apocalipsis 12, 7, y siempre está tentando a la gente, como en Mateos 4, 3, y la primera de Tesalonicenses 3, 5, Mateo 12, 24, 27, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15 al 19 y Mateos 13, 39. Y todos estos son diferentes nombres que él toma en la Biblia, ¿verdad? Es el enemigo, es el maldito, Belial, el adversario, el que nos, en inglés se dice deceiver, nos decepciona, ¿verdad? Te echa mentiras. El gran dragón, el padre de las mentiras, en inglés se dice murderer, si eres un murderer, eres el matón, ¿verdad? Andas matando, y el pecador. Y Satán tiene limitaciones, no tiene poder ya. Y está una historia donde Jesucristo va y sana un señor que tiene muchos demonios y le manda a los demonios que se meta en los cerdos, ¿verdad? Está en Marcos 5, 13. Y la gente de allí estaban tan llenas de demonios
que le tenían miedo a Jesucristo, y cuando vieron al Señor sano, les dio miedo. En vez de darles gusto que ya nos estaba aterrorizando todo el pueblo y estaba allí en el cementerio gruñendo y lo tenían que tener amarrado, en vez de estar feliz que estaba libre, tenían temor. Entonces ellos estaban llenos de demonios también, y él se quería ir con Jesucristo y le dijo, no, tú te vas a quedar aquí. Le dio autoridad para que él hiciera con esta gente lo que él hizo con él, ¿verdad? Luego comenzó a dar Dios autoridad, le dio autoridad a los discípulos. Esto fue antes de la crucificación, ¿verdad? Pero aunque a ese tiempo tenía autoridad Satanás en el mundo, cuando vino Jesucristo comenzó a voltear las cosas, ¿verdad? Entonces, otras cosas que habla este señor en su libro es que el diablo quiere, o estas canciones nomás no están bonitas, o te gustan las antiguas y comienzas a repelar. Eso es lo que quiere Satanás, que te salgas de la adoración de Dios, y él quiere que lo adores a él. Y otro punto que dijo, que hay dos importantes modos que Satanás se esconde, se viste para echarte a ti mentiras, ¿verdad? Y se pone como un ángel de luz, dice la Biblia, en 2 de Corintios 11:14. Y luego él siempre está tratando de cambiar la mentalidad de la gente, que esto es mejor para ustedes. Si lo hacen de este modo, esto es mejor. Y no, en veces sí es lento y ¿cómo se dice? He's sly, ¿verdad? Anda buscando cómo meterse, pero en veces te devora y te echa mentiras y te roba todo lo que tienes. Y si no estás resistiendo con tu fe, entonces te puede traer mucho sufrimiento. Y me gusta mucho, esto no está aquí, pero me gusta mucho Marcos 11:22, donde dice, tú háblale a la montaña, tú tienes autoridad de decirle, me dio un calambre y sentí que entró por mi talón, así como una daga, y sentí el calambre que venía y puse mi mano y desperté y dije, no, salte de mí ya. Y tienes que tomar autoridad, te tienes que acordar, aunque estés bien dormida, tienes que despertar con esa autoridad. Y si lo tienes así dormida, entonces ya lo tienes, y y dile a la otra gente que no se les olvide usarla, ¿verdad? Y otro punto que trajo este señor es que Cristo está sobre Satanás. La victoria de Cristo está sobre Satanás. Él ya no tiene poder. Entonces él viene nada más a robar, y se sienta y está esperando. Y en inglés se dice squatters. Y en aquí en los Estados Unidos, venían mucha gente de otros países desesperados y se movían para el oeste, y si no vivía nadie ahí, ellos hacían su campamento, y si nadie los corría, ahí se quedaban. Y en unos lugares querían más gente que viviera en esos estados, y les daban derechos. Y si tú le das derecho a Satanás, se va a quedar en tu vida. Y el poder es que él trae muerte, y después de la muerte viene la justicia. Y en Hebreos 9, 27, 28 puedes leer que viene el miedo de la justicia, ¿verdad? Pero Jesús ya ha hablado con nosotros en la Biblia para enseñarnos que la justicia ya
la cogió Él en la cruz y que tu miedo ya debe de estar deshecho. Así No es. debes de tener miedo. Y hemos hablado de esto, que no debemos de tener miedo, que dice en la Biblia muchas veces que no temes, que no estés en ansiedad. Y dice, después de la muerte viene el juicio y viene el miedo del juicio. Pero si Jesucristo ya tomó el juicio en la cruz, entonces el miedo de nosotros ya debe de estar Ya deshecho. cesó, correcto. Y el punto 7 es, el demonio es verdadero y puede meterse en tu vida y los creyentes pueden dejar de creer. Si estás creyendo y caminando en el Espíritu, puedes rechazarlo, pero si no coges la autoridad, sí puede entrar despacito, con enfermedad, con palabras, y de repente ya caes, ¿verdad? Entonces, puedes estar deprimido y el diablo te puede estar tormentando tu cabeza y tus pensamientos. Y el diablo y los demonios no tienen futuro con Dios y hay que rechazarlos. Van a ser el juicio va a estar sobre ellos y van a estar destruidos. Y aquí dice en inglés, we may have a blind spot. Entonces, yo nunca había experienciado esto, que siempre en la clase de manejar dicen, check all your blind spots. And so, aquí está el espejo y miras el espejo y ves el carro que viene por allá, pero el maestro quería que volteara toda la cabeza y luego sigues manejando, ves este espejo y aquí ves pero quería que volteara la cabeza. Y la primera cosa que nos enseñó nuestro maestro es que pusiéramos el brazo aquí, volteáramos todo el cuerpo para atrás y que manejáramos al revés. Y nos tenía en una parking lot en donde se estacionaban los carros y no había nadie ahí, era sábado, y nos hacía manejar al revés, así en la figura 8. Y nos tenía ahí como media hora y nos agüitábamos mucho, no nos gustaba hacerlo, ¿verdad? Y luego otra vez, mira para la derecha y mira para la izquierda. Y entonces, pues estás joven y manejas bien rápido y andas por todo el pueblo, ¿verdad? Ya es tu pueblo y tu calle y ya conoces el tráfico y todo. Y nunca había tenido una blind spot porque estaba muy ágil, ¿verdad? Estaba muy alerta. Y ya tengo 57 años y fue la primera vez que yo tuve esa experiencia de tener esa área ciega que no pude ver, y se me apareció un carro y había revisado todos los espejos y no vi ese carro, no sé si volteó y se entró aquí y de repente ya lo tenía aquí, y pero estaba volteando otra vez para ver y de repente I'm like, oh my God, I do have blind spots. Yo no creía que mi carro tenía esas manchas negras de cieguidad que no podía ver. Yo creía que podía ver todo el tráfico por todos lados en mi carro, pero sí hay áreas que no puedes ver y ahora tienen cámaras y me da ansiedad manejando con mi sobrina porque ella le tiene mucha confianza a las cámaras. Y nomás la veo que está viendo la cámara y I'm like, oh my God, no ha visto para los lados, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia, en Efesios, nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Dice, vestidos, en Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ciñados vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia, y calzados los pies del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya están esos dardos de fuego, que son tus pensamientos, que va entrando ese espíritu y se te mete un espíritu de celos, de control, de amargura, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ese número 7, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, acá en Corintios, 1 de Corintios 14, dice que debemos de tener orden en un servicio, ¿verdad? Pero dice, hagan oración en lenguaje que se entiende y en lenguas, hagan en espíritu. Entonces, Satanás y sus demonios no te pueden entender ese lenguaje. Tú estás hablando con Dios. Entonces, si tú no has hablado en lenguas y no tienes, estás orando en espíritu, necesitas que buscar y sentarte en la Biblia y hacer oración. Dice, el que quiera entender, que pida entendimiento. Entonces pídeselo a Dios, y cuando hables en lenguas, pídele entendimiento de lo que estás orando, ¿verdad? Cuando oras por una persona, no sabes qué orar, haz oración en espíritu, en lenguas. Es necesario tenerlo como una parte de nuestra arma. Aquí tiene 6 cosas y la septa es 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Entonces, acuérdate que sí puede haber blind spots. Voltea para todos lados, ponte la armadura, haz oración en el Espíritu. Jesucristo le dijo a la mujer en el donde estaba levantando el agua, la mujer de Samaria, ¿verdad? Uh-huh. Le dijo, ¿dónde debemos de hacer oración? Dice, no va a importar dónde vas a hacer oración. Lo que va a importar es cómo haces oración, en espíritu y en verdad. Amén. Así es. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana Denise, por hacernos tremenda exposición en el día de hoy. Ha sido, yo creo, un programa muy bueno que nos edifica. Partimos de lo del martes pasado, que nos quedó inconcluso porque el hermano estaba hablando, pero nuestro video se cortó. Entonces, el tema era de Juan 18:36, en el cual en algunas Biblias se dice, mi reino no es de este mundo. Ah, bueno, entonces dejémosle el mundo a Satanás. No. Mi reino no es de este mundo hasta ahora, pero ahora que yo vengo a ejercer la autoridad, el mundo ya no va a pertenecer a Satanás. Amén. El mundo ya le pertenece a Cristo. Todo fue rescatado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú le entregas tu voluntad, tu inteligencia, tu conciencia, tus afectos al enemigo, pues claro que el mundo entonces sigue siendo de Satanás, tú vas a ser de Satanás.
pero no es que ya tú eres rescatado. Dice, anduviste en eso, pero ahora ya no estás andando en eso. Ahora somos diferentes. Esa es la conclusión del programa en el día de hoy. De nosotros depende, porque Jesucristo nos dio autoridad. Ya hablamos de ese tema también, como ya el domingo yo prediqué precisamente eso, el poder, el valor y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y esa autoridad nos la dio a nosotros. Lo de la pandemia, el coronavirus, si es de Dios, pues va a permanecer, dice la Biblia, lo que es de Dios va a permanecer. Pero si no es de Dios, y lo que está esperando Dios es que todos nos pongamos de acuerdo para pedir en su nombre, en el nombre de Jesús, que sea derrotado, porque puede ser una acechanza del enemigo. ¿Acaso no va a ser derrotado? Porque el reino ya no es del enemigo, el reino es de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento que lo usurpó, por eso hablábamos de ilegal. Se dijo, es que Satanás cuando le ofreció el reinado a Jesús y le dijo, mire, todo esto es mío, porque a mí me lo han dado. Entonces yo tengo poder para dárselo a quien yo quiera, arrodíllate y adórame. Y Jesús dice, no, solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces de ahí partía el hermano Luis Armando de decir, es que Satanás es dueño pero ilegal, porque es un usurpador. Y Jesucristo vino a pagar ya con rescate de su muerte, de su resurrección, vino ya a pagar. El tetelestai es, todo está consumado, todo está pagado. Amen. Ya no quedó nada en las manos de Satanás, pero nosotros por nuestra debilidad se lo podemos entregar a Satanás. Hay muchas lecturas. Por ejemplo, en Hechos 1:11, que ya era cuando Jesús ya había partido al cielo, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea que el Señor sí viene, pero ¿a qué viene? Dice en Mateo 16:27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Viene a darnos nuestra recompensa. ¿A quién le has servido? ¿Tú a quién le sirves? ¿A Satanás? Pues la recompensa del infierno. ¿A quién tú le sirves? ¿A Dios? Pues la recompensa es el cielo. Y hay muchos otros textos. Por ejemplo, en Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Porque dijimos que el reino de Dios, que mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Pero en Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. O sea, ya el juicio está hecho. Ahora el príncipe de este mundo, claro, el enemigo, será echado afuera. ¿Y tú por qué no lo echas afuera? ¿Por qué le echas la culpa al Satanás, al enemigo? Sabiendo que tú tienes autoridad, no es que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. No puedes seguir culpando al diablo. ¿Cómo va a tener más poder el diablo que tú? Si es más poderoso Dios, que está en nosotros, que el enemigo que anda por ahí buscando a quien devorar, y que tú no le vas a abrir la puerta a él. Entonces dice que el príncipe de este mundo será echado afuera. Y en Juan 16:11, esto es en Juan 12, pero Juan 16:11 dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya está condenado. Lo que pasa es que nosotros nos confundimos. Nosotros, vea, uno de los puntos que ojalá lo podamos hablar un día de esto es, ¿será que Satanás algún día se convertirá? Eso es como si yo me preguntara, ¿será que algún día el agua va a dejar de mojar? ¿O será que algún día el fuego me mojará? ¿Me podré bañar con fuego? Fuego de candela, no el fuego del Espíritu Santo, sino fuego de candela. No, porque en esencia el fuego quema. Y en esencia el agua moja. En esencia Satanás no se puede convertir. ¿Por qué? Porque es el espíritu del mal. Ahora, el que sí te puede convertir eres tú. ¿Qué es conversión? Es dejarle de servir al enemigo y empezar a servirle a Dios. Ese es el trabajo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu pensamiento? ¿En qué estás invirtiendo tus recursos? Tu carro, tu ropa, tus enseres, tus cosas. ¿A quién le sirven? Lo que tú eres y lo que tú tienes, ¿a quién le sirve? Al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ah, pues tú te estás sirviendo a él. No, yo le sirvo a Dios, al príncipe de paz, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Entonces ahí vemos la diferencia. Y no voy a cansarlos más con más textos, porque tenemos muchos textos, pero por hoy vamos a terminar ya.
el programa, yo creo que queda bien explicadito. El tema es el reino de Dios. Dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo, y vemos que sí es de este mundo. Por ahora no era, en un momento no era, pero después que se lo rescató a Satanás, que lo pagó con su sangre, sí es el reino de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿el reino de Jesús es de este mundo, sí o no? Sí, porque Él ya pagó. El reino ahora sí es de Jesucristo, el reino de este mundo. Amen. ¿De quién es el reino de este mundo? Depende. Si tú se lo entregas a Satanás, pues es de Satanás. Pero Jesucristo ya vino a hacer la obra. Ahora, si tú no actúas, pues ¿qué más vamos a hacer? Bueno, muy bien. Entonces, para terminar con broche de oro, entonces le voy a pasar a mi hermana Denise para que nos termine con esas oraciones tan bonitas y ungidas que hace. Este programa lo hacemos por ustedes los que están ahorita en el hospital, que tienen problemas de inseguridad con lo del coronavirus. Nosotros nos arriesgamos, no porque estamos quitando la autoridad a Dios, diciéndole, no, queremos provocar a Dios. No, al contrario, porque queremos servirle a ustedes. Amen. Sentimos nosotros que si les servimos a través de este medio a ustedes, Dios se va a agradar y nos va a proteger a nosotros y los va a bendecir a ustedes. Por eso es que grabamos todos los días este programa. Es con el propósito de usted si está con dolencias, si tiene dificultades, si está pasando por la prueba del coronavirus, por el miedo, como decía la hermana, porque muchos se dejan llevar por el miedo, y por la pandemia, porque a todos pues estamos todos con tapabocas y todos que encerrados en las casas, y tiene que haber una voz de aliento, y eso es lo que queremos nosotros hacerlo, ser una voz de aliento, un refrigerio, un oasis, para que ustedes refresquen su alma y se animen y sepan que esto va a pasar, porque el Señor es más poderoso, el Señor ya venció todo lo malo, debemos vivir en lo bueno. Muy bien, me despido y le voy a pasar a mi hermano. Gloria a Dios, toda la honra y toda la gloria a Dios. Para los que ya son salvos, si necesitan que arrepentirse por no manifestar el poder de Dios, ¿verdad? Porque la gente está esperando que la gente de Dios manifieste ese poder y que les enseñe de Cristo y la salvación, ¿verdad? Si tú no has hablado de Cristo, si tú no te has movido, estás estudiando, dices Santiago que tienes que tener fe y trabajar. Las dos cosas van juntas, ¿verdad? Si no has obedecido el Espíritu Santo en este tiempo, puedes decir, Padre bendito, me arrepiento por no oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Sé que debo de hacer, lo oigo, pero no lo hago. Por favor, perdóname, Dios, y quiero seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, levantarme con energía, con amor y hacer las cosas de tu reino y manifestar ese poder que tú nos das. Si tú no eres salvo y quieres ser salvo, es muy fácil, nomás di, Padre bendito, me arrepiento de mis pecados, Amén. Recibo el perdón de mis pecados por la sangre de Cristo que Él virtió en la cruz, y haz algo con mi vida, Jesús. Me rindo a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Y si ya eres salvo y no has recibido el poder del Espíritu Santo y no has rendido que Cristo Jesús es tu Rey, en este momento lo puedes decir, porque hay mucha gente que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero no se somete a ese poder de Dios y el Rey Cristo Jesús. Tienes que darte tu vida y dejar que Él te molde, te use. Si tú no te sometes y Jesucristo no es tu Rey, nomás crees en Él, no vas a ver el poder de Cristo Jesús. Entonces, en este momento puedes decir, Padre, perdóname por no permitir a Cristo Jesús que reine en mi vida. Me someto a Él y que Él mande, que el Espíritu Santo esté adentro de mí, mandándome y diciéndome qué hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Adiós.